11 de la mañana, 11 minutos, comenzamos con el capítulo deportivo, como todos los lunes, gracias por estar ahí acompañándonos. Y hoy, el lunes, comenzamos hablando de atletismo, de carrera, de la San Fernando, 51ª edición, y lo que fueron las novedades que se fueron dando justamente, tanto en 5 kilómetros como en 10 kilómetros. Y tenemos a alguien que nos ha acompañado en las transmisiones de Canal 11, que ha estado siempre apoyándonos y ayudándonos a tener un poco más de conocimiento en este deporte, como es Sebastián Sacía, este atleta que hace tiempo ya una lesión lo ha privado de estar en las altas competencias, pero él continúa igualmente. Sebastián, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación. La verdad que para mí es un placer compartir con ustedes y la información para la gente que a veces no tiene un poquito de conocimiento y pueda entender un poquito mejor. Totalmente. Y tenemos la compañía, el agradecimiento, está de vacaciones, está descansando, más allá de que estuvo en la San Fernando, pero Anastasia Kirilov, que fue la ganadora en 5 kilómetros. Gracias, Anastasia, por acompañarnos. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Por favor, gracias a ti por venir de vacaciones con tu novio y venir acá a los estudios a acompañarnos este rato. Vamos a conocerte primero un poquito más como Anastasia Kirilov, la chica, la estudiante, la argentina, a pesar de su apellido. Y después hablamos un poco más del atleta. Sos nacida en Argentina, pero con descendencia ucraniana rusa. Sí, mi mamá es ucraniana y mi papá es ruso. Se fueron a Argentina en el 96 y yo nací en Buenos Aires. Ajá. ¿Dónde se conocen ellos? Ellos se conocieron en la universidad en Moscú, estudiaron lo mismo, cartografía. Cartografía, lo mismo estudian. Sí. Hoy con esta guerra, lamentablemente, que se ha dado, este conflicto, mejor dicho, entre Ucrania y Rusia, ¿cómo lo llevas tú con familia, con amigos, con conocidos? Sí, es complicado. Por suerte no tengo mucha familia en Ucrania, pero tengo a mi abuela y a mi tío que obviamente siempre tuve como una relación a distancia con ellos, entonces siempre tenía la costumbre de hablarles todas las semanas por videollamada, por mensajito. Y obviamente ahora más que nunca intento mantenerme en contacto y todo, porque obviamente desde que empezó el conflicto hace 3 años que no los veo, o sea, más de 3 años, o sea, antes del conflicto no los veía ya hace un tiempo y bueno, obviamente empezó el conflicto, no pude ir a verlos y es complicado, pero obviamente intento llevarlo, intento estar ahí presente, ellos siempre me hablan, me preguntan por mis estudios, por mis carreras, están en todos los detalles, así que así lo vamos llevando. ¿A qué edad comenzaste esto del atletismo? Yo empecé a los 12 años. Ajá. ¿Por gusto, por hacer deporte o porque tenías en mente, digamos, como objetivo ser un atleta de élite? No, yo empecé en realidad porque a mí no me gustaba ningún deporte, o sea, en el colegio me hacían jugar fútbol a veces, también mi colegio tenía un club de hockey, a mí no me gustaba, realmente no le encontraba la vuelta, pero siempre me gustó mucho moverme, me gustaba caminar, si jugaba así a juegos de correr, no sé, a la mancha o cosas así, me gustaba simplemente el hecho del movimiento, entonces en el colegio mis profes de educación física me vieron como buenas condiciones y me dijeron, ¿por qué no pruebas a hacer un deporte? Y qué sé yo, y como a mí nada me gustaba, mi mamá me dijo, ¿y por qué no corres nada más? Y empecé a correr, corrí una carrerita como intercolegial con mi colegio, me fue bien en esa carrera y dije, bueno, me gusta, es algo que realmente disfruto, o sea, más allá de que obviamente no estaba entrenada y por ahí corría y físicamente no estaba bien, pero me gustaba simplemente el hecho de correr y agotarme y sentir que no daba más, simplemente eso me gustaba, entonces empecé en un club con un entrenador que lo conocí por conocidos de mi mamá y empecé a correr así con otros chicos en ese club y me fui enganchando, la verdad. O sea, empecé con carreritas muy así bajo nivel de niños y después empecé a meterme en carreras un poco más Exigentes. exigentes, digamos, ¿A qué sí. edad te vas para Estados Unidos? A los 18. Uf, qué decisión difícil. Sí, sí fue complicado, pero me agarró justo en el 2020, en época de pandemia. Uf, Me contactaron un par de entrenadores y un entrenador me gustó mucho su personalidad y me gustó la universidad que representaba, que es Drake, donde estoy ahora. Y como estaba en plena pandemia y era como una época de mucha incertidumbre, dije, bueno, quizás es como el momento justo para hacer un cambio en mi vida y ver qué sale. Y bueno, si no salía bien, dije, no pasa nada, puedo volver para atrás, puedo volver a Argentina, así que así fue más o menos mi decisión. sí, vamos, pregúntele usted. Bueno, ¿en qué momento de tu vida te encontrás hoy a nivel deportivo, digamos, el atletismo hoy en tu vida? ¿Qué tan importante es? Porque en un principio
no era tan importante porque no te gustaba ningún deporte de repente, pero hoy en día ya llevas varios años dedicándote al atletismo, además de lo que es tu vida personal como estudio, trabajo, etcétera. ¿Qué significa para vos hoy el atletismo? Yo diría que hoy en día ya lo tomo como algo que está engranado en mi vida, o sea, ya de chica igualmente siento que entré bastante rápido en una rutina donde sentía que correr era parte y que no podía no hacerlo porque si paraba por alguna razón, si de repente tuve un par de lesiones más chiquitas de chica y eso siempre me costó como no poder ir a entrenar, no poder cumplir con mi rutina de ir, correr. Entonces ya de chica ya tuve bastante compromiso, como bastante rápido, pero hoy en día siento que es algo que me fue acompañando en las diferentes etapas. O sea, de chica sentía que era importante en mi vida, pero estaba en una etapa como ir al colegio y qué sé yo, no tenía tantas responsabilidades. Y después obviamente con la universidad, con irme afuera, cambiaron varias cosas y fue como de momentos difícil adaptarme con el tema de los entrenamientos, de seguir con la misma mentalidad y todo, pero a medida que fui cambiando cosas en mi vida y fui adaptando el atletismo a eso, siento que por más que se me vengan más cambios ahora, que igual me queda un año y medio de carrera en la universidad, o sea, estoy como cercana a terminar y obviamente ahí siento que mi vida va a cambiar de vuelta bastante. Siento que el atletismo está como, logré llevarlo a un punto donde haga lo que haga me acompaña y es como algo que me centra y que me da siempre objetivos y me da motivación para seguir y enfrentar otras dificultades quizás en mi vida. Y cuando te recibas, ¿qué va a pasar? Es algo que, que se definirá en más o menos el año que viene, así que Todavía no lo has tenido, o sea, no sabes si te vas a inclinar absolutamente por tu carrera, más allá de que sigas haciendo deporte por hacerlo, o dedicarte de lleno al atletismo. Eso no lo sabes. yo creo que me voy a inclinar por mi carrera, pero obviamente voy a buscar la forma de llevar el atletismo al mayor nivel que pueda en paralelo a eso. Ujú. El tema es que cuando uno lleva durante muchos años el deporte y lo lleva en su vida mismo, o sea, no se pone una excusa de porque tengo que trabajar o tengo que estudiar, no voy a entrenar, no voy a seguir compitiendo. En realidad, Forma parte de tu vida. exacto, forma parte de tu vida y decís, voy a ver qué tiempo es el que me voy a hacer, pero me lo tengo que hacer. Te sentís en la obligación cuando automáticamente te motiva y es parte de tu vida. Este, mm, yo te quería preguntar, que te pregunté hace un rato, cómo sería el tema. Vi por ahí que corriste en el cross country, corriste cross country, yo soy un fanático del cross, Ujú. pero por las universidades, cómo es el tema? Contanos un poco, porque hemos visto que Valentín Soca también ha corrido, el ganador de San Ujú. Fernando, que es uruguayo, y corren por las universidades, pero no es como acá, que acá solamente el cross country es campeonato nacional, son un par de fechas de campeonato y listo, pero cualquiera lo puede hacer. Pero por lo que entiendo, en Estados Unidos y por las universidades no es tan así. Tenés que como que una clasificación primero para llegar a como al nacional, es como que hay que pasar algunas etapas. Sí, es un sistema bastante más complicado. A mí me gusta mucho porque es realmente en equipo, porque cada carrera que se corre, las chicas de tu universidad, de tu equipo van sumando puntos, o sea, se van sumando puntos desde el primer lugar para atrás. Cada lugar que va llegando suma un punto más, entonces obviamente la primera suma un punto y la última suma el punto que sea de su posición. Y obviamente el equipo con menos puntos es el equipo que gana. Entonces, y en todas las carreras es así, o sea, por más que no sea carrera de campeonato, igualmente se hace un ranking de las universidades, o sea, por ejemplo, imagínate que hay una carrera cualquiera al principio de temporada y la universidad tuya gana. Eso le da prestigio y suma como puntos a un ranking que se hace de todas las universidades. Y después cuando ya empiezan los campeonatos, que primero son campeonatos por conferencia, que las conferencias son grupos de universidades de 10 a 15 universidades más o menos, que son esos campeonatos son básicamente por prestigio, porque todas las universidades de la conferencia van a algo que se llaman los regionales, que deben haber unas más o menos 10 regiones en la liga universitaria en Estados Unidos. Y por ejemplo, perdón que te interrumpa, para conocer un poco más. Sí. El jugador de básquetbol, ¿no? En la NBA, va a la universidad y muchas veces, si no es buen estudiante, no puede llegar a estar siendo un jugador elegido para estar a nivel de elite. En el Ujú. caso de ustedes, lo mismo, si sos un estudiante medio ahí, andas patinando, digamos, no tiene la posibilidad de seguir con esa beca o de seguir estudiando, de seguir
llegando como atleta, digamos, o no? Yo creo que la exigencia cambia un poco dependiendo de cada universidad, pero sí, si no mantenés un promedio mínimo, lo que se hace primero es como que intervienen las autoridades de la universidad que estén a cargo como de lo académico, te Ajá. hacen ir como a horas de estudio y tenés reuniones con personas que te preguntan por qué no te está yendo bien, qué necesitas. Así que en ese sentido hay bastante apoyo, pero obviamente si les sigue yendo mal a un atleta y te suspenden de las competencias por un tiempo hasta que mejores. Y bueno, si no mejoras, la verdad no sé bien cómo es el Claro. sistema, ¿Y porque por podés suerte vivir me del fue bien. atletismo? Ahí en Se puede, Estados sí, Unidos, se puede vivir del atletismo como él, por ejemplo, atleta, pero él tenía que salir a vender cosas, ambulante, vendedor ujú. ambulante, o trabajar de seguridad, y después salir a entrenar y después ir a competir. El atleta uruguayo tiene mucho sacrificio. Yo creo que depende mucho de tu nivel. Obviamente la gente que está en el más alto nivel sí puede vivir de eso. En ese sentido está bastante bien el sistema de como de contratos profesionales y todo, pero también hay muchos atletas profesionales que a la vez trabajan porque o el contrato no es tan bueno o simplemente no llegan a tener un contrato que les pague un salario. Entonces sí hay muchos atletas que trabajan a la vez. Trabajan y entrenan. Sí. El tiempo de ella fue 16 minutos 52 segundos en 5 kilómetros. ¿Usted qué sabe del tema? A mí me hubiera ganado, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a ir. No, pero digo, ¿cómo se considera? ¿Un muy buen tiempo o ella lo puede superar a eso? En realidad creo que sí puede superarlo. Digamos, no es un tiempo que rompe los ojos, pero en mujeres es un muy buen tiempo, teniendo en cuenta el factor del recorrido. El recorrido es, no nos olvidemos que arranca en el llano, pero arranca con viento en contra, y después que se te pasa el viento en contra tenés un poquito de respiro y enseguida arranca la subida. Entonces como que nunca vas cómodo, nunca te recuperás. El último kilómetro y medio, dos, es cuando venís más fatigado y encima tenés un repecho que es enorme. Entonces como que tampoco podés comparar una carrera de ruta de cualquier otro lugar con el circuito de San Fernando justamente, porque la variable es del circuito que justamente está hecho para eso. ¿Te afectó eso? Yo creo que venía muy mentalizada para esa subida porque ya la había corrido antes, Claro. entonces sabía que esa era como la parte más complicada, entonces creo que mi mentalidad para la carrera fue, bueno, pasar la parte de viento en contra relativamente cómoda, después aprovechar el viento a favor, pero llegando con resto a la subida y ya mentalizarme que básicamente cuando empecé la subida dije, bueno, una vez que paso la subida ya termino, porque saliendo de la subida, los últimos más o menos 800 metros de recorrido son planos o apenitas cuesta abajo, entonces 600 dije, metros ahí del semáforo en adelante. Esos claro, 600 metros. claro, ahí dije, bueno, ya está, una vez que paso la subida ya con todo lo que queda, así que me mentalicé muy para eso, como que termino la subida y ya estoy terminando la carrera. ¿Había mucho viento? ¿Incidía mucho o no? Al principio sí, el primer kilómetro y medio más o menos, ahí por la Rambla había bastante viento en contra. Ajá. Eh, te consultaba, ¿estuviste ya en la San Fernando? ¿Ya la ganaste? Sí, la había corrido ya en el 2019 y 2020 y la gané esas dos ediciones, o sea, los 5 kilómetros, obviamente. Yo la verdad, ¿qué memoria tiene Sacía? Yo, o sea, ahora que hablo de tu apellido principalmente, cuando uno, que no es común, te asocia enseguida, pero no te recordaba ganadora. Y ahora Sebastián decía, rápidamente, para seguir con ella charlando, si nos da el tiempo más, ganó su hombre que desde el principio usted me dijo, el podio son estos tres, estábamos hablando de 10K, ¿no? Y usted Exacto, hablaba exacto. de Valentín Soca, hablaba del chileno y hablaba del otro argentino. Exacto, sí. A ver, nosotros la tenemos a ella que como prueba de lo que yo puedo decir. Normalmente cuando estás en el ruedo y llevas el atletismo en la sangre y además tenés la oportunidad de codearte con esa gente, obviamente que siempre uno está mirando al otro por un tema de competencia y no de maldad, porque para que no se confunda, simplemente, entonces fulano corre en tal competencia y corrió en tal tiempo y yo me empiezo a comparar cómo estoy yo, cómo está ese atleta, entonces normalmente conocemos los tiempos de los demás atletas. Ahora, acertaste desde un principio quiénes iban a ser los tres. Acertaste no, dijiste por conocimiento. Y además dijiste, iban a bajar el tiempo del año pasado. Sí, sí, Pero ¿por qué te guiabas? yo me guío por los registros que vienen ellos haciendo, ¿tá? En competencias durante el año, ¿ok?
Si no mal recuerdo, que es lo que no tengo exacto, es que Carlos Díaz corrió en 27:49, si no me equivoco, en el año. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir? Que como no tuvo lesiones grandes, no tuvo un parate grande, además tiene 3:33 en 1500. O sea, con eso puede ser finalista olímpico tranquilamente. Este, entonces, ¿qué quiere decir? Que es un tipo que es muy bueno, que tuvo una buena carrera en el año. Y Valentín venía de hacer todos los récords nacionales de sub-23 y además hizo el récord nacional también de 10 kilómetros. Eh, Era obviamente que iban a correr durísimo, como yo te dije en un principio, Carlos Díaz y Valentín ¿Y Arbe? son tipos que no temen a salir a correr directamente, a salir a correr fuerte, no importa si saben, se conocen, pero es como que no le importa la marca del otro, si está bien, está mal, van a salir a correr, Te desafío y voy. porque, Y claro, por ejemplo, lo de Arbe, que tú me dijiste, él los va a llevar de repente a imponer un ritmo de él y los va a aflojar. Y va a volver otra vez. Se dio hasta que no aguantó más, pinchó claro, y quedó. en un momento cuando él se despega durante 20 metros, yo te dije, no se asusten que él se va a frenar, porque en realidad es como un juego, como un tanteo, a ver si Una alguien estrategia. viene, a ver si alguien se mueve conmigo, a ver, o para sacarlos de ritmo o de concentración también. Este, yo como te decía, para mí los dos más fuertes eran Valentini y Díaz, pero también venimos con la carpeta de que Arbe venía de ganar San Silvestre, venía de ganar la Claro. maratón de los 2 años con atletas de nivel, no corriendo mal, sino que corriendo durísimo también. Exigente. Exacto. Te pregunto también, para no olvidarnos del tema femenino, Dayana Ocampo, la ganadora. Con Ocampo yo, es decir, no es que tengo un diálogo, digamos, pero sí también conozco su carrera deportiva. El año pasado hizo la marca Elite para ir a los Juegos Olímpicos directamente. Entonces no escapaba a mi tema de que sabía que iba a ser candidata. Es más, yo te la puse por encima de Sí, Mariana Borelli, sí. porque sabía que estaba un escaloncito más arriba y bueno, fue lo que se demostró. Estaba más parejo entre Borelli y María Pía Fernández porque se asimilaban más los tiempos de durante el año. Perfecto. Volviendo a Anastasia, yo te preguntaba, ¿no te gusta correr 10 kilómetros? Y tú me dijiste, claro, pero tengo que tener un permiso para poder correr. No es así venir, equiparme y salir a correr, no es así. Claro, claro, yo creo que depende mucho de cada universidad que representas en Estados Unidos, pero generalmente tenés que tener una aprobación de tu entrenador o entrenadora y aparte llenás como un formulario diciendo corro tal carrera, como fuera de mi temporada de competencia en Estados Unidos, y es como que te lo aprueban, Te digamos. autorizan a correr 5 kilómetros, Exacto, nada exacto. más. No, no, yo había corrido 10 kilómetros hace unas semanas. Pasa que si hoy corro, o sea, si hoy no, si en la San Fernando corría 10 kilómetros, ya iba a estar muy cerca de mi temporada de competencia en pista indoor, que arranca en 2 semanas, y ahí voy a estar corriendo distancias mucho más cortas. Entonces no se alineaba a correr 10 kilómetros y después ir a correr Claro. una milla o un 3000. ¿Cuánto tienes que cuidarte en las comidas, por ejemplo? Aunque sos muy chica, 22 años, si ¿Qué, se qué levanta, tema? ¿Qué tema? sube un De poquito de alimentación. peso, pero baja enseguida. O sea, distinto de cuando está después de los 30 y algo, ahí sí ya se complica un poco. Yo creo que acá en Sudamérica en general hay bastante obsesión con el tema de comer muy sano y como ser muy flaco para correr, y cuando fui a Estados Unidos me abrió la mente que ahí la gente es como mucho menos cuidada con esas cosas, y si bien hay más problemas como obesidad, diabetes y todo, yo creo que en atletas es algo sano no estar como demasiado obsesionado con el tema de la comida, porque con el gasto calórico que uno tiene siendo corredor, corredora, la verdad que es como mucho más sano comer suficiente que cuidarse demasiado y estar en déficit energético. Así que yo obviamente intento comer comida de calidad, pero no diría que me cuido excesivamente con las Siempre comidas. calidad y nunca cantidad. Claro, claro. ¿Cómo es tu día? ¿A qué hora te levantas, por ejemplo, en Estados Unidos? Me suelo levantar temprano para entrenar antes de tener ¿Entrenas clase. temprano? Generalmente sí. ¿A qué hora vas a la universidad? Yo por suerte vivo al lado de la universidad, así que no tengo como un viaje, un traslado, entonces entreno, me cambio rápido y voy, pero suelo arrancar las clases a las 9, 10 de la mañana, así que me levanto a las 6 o 7 para entrenar. ¿Te levantas a las 6 de la mañana para Sí, entrenar? Bueno, sí. por algo son corredores de elite, pero y después, ¿la universidad hasta qué hora tienes? ¿Hasta qué hora estás en clase? Y cambia mucho cada día, pero suelo tener 3 o 4 horas de clase, así que no es como excesivamente mucho tiempo en clase. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo ruso, inglés, español. 4 idiomas.
3. 3-3 digo, pero Sí, sí. el ucraniano y el ruso, ¿tienen algo en común, no? Sí, son parecidos. No me manejo como fluidamente en el ucraniano, pero sí entiendo si escucho a una persona hablando en ucraniano. Pero son idiomas distintos, o sea, son idiomas relacionados, digamos, porque son los dos obviamente eslavos, pero no son el mismo idioma, o sea, hay una Por eso me quedé en diferencia. 4 idiomas. Pensé que me iba a decir No, ucraniano. pero No, te no. faltó que el argentino es un idioma propio, Nah, entonces vamos a sumarle. no, me quedé Va- pensando. La quería arreglar, ¿viste? No, Vamos a no, darle una ayuda, dice. no, ¿sabes lo que me quedé pensando? Digo, me va a decir 4 idiomas, pero cuando me dijo 3 ahí me sorprendió. Pensé que hablabas el idioma también de tu mamá y de tu papá, de los dos. Mi mamá igual habla ruso porque hay muchos, o sea, muchas personas en Ucrania que hablan ruso, no todo el mundo habla ucraniano. O sea, obviamente todo el mundo entiende o sabe ucraniano, pero hay muchas familias que hablan ruso. Ajá. ¿Tienes más hermanos? No, soy hija única. Hija única. Sí. Pa, y también irte al desarraigo, el de partir de tu casa, de tu familia, ¿cómo fue? Fue bastante complicado el primer año, especialmente por el tema de la pandemia y que no había tantos estudiantes como en el campus de la universidad, especialmente estudiantes internacionales no había muchos, así que sí fue complicado al principio adaptarme un poco, pero al segundo año más o menos ya me sentí totalmente adaptada, o sea, fue como un periodo de transición, pero igual hay mucho apoyo, hay como de los entrenadores, de las personas del equipo de atletismo, así que fue como complicado, pero a la vez tuve bastante apoyo, así que Eh, fue lindo S- en ese sentido. Sebastián, tú que fuiste, estuviste en la élite del atletismo de acá, el atleta es solitario, ¿no? Tiene su entrenador, pero a veces, No es lo más conveniente, en realidad debería de ir de la mano de un especialista en el tema de la alimentación, en el tema físico, en el tema psicológico, que es muy importante. Bueno, yo soy parte de un tema de que psicológicamente no he estado bien últimamente durante los últimos años y tampoco tenés el apoyo de quien te guíe, quien te aconseje, quien te escuche, quien vaya por ese lado. Seguramente en Estados Unidos, al igual que en los países sí, eh, desarrollados. desarrollados, no es solo el entrenador, atleta-entrenador, ¿ok? Siempre tienen un equipo atrás, como pasa con los cuadros de fútbol, Sí, sí, que sí. los jugadores tienen Nutricionista, psicólogo exacto. deportivo. Entonces eso es lo que hace que el atleta no solo sea un talentoso, sino que se forme y se desarrolle mucho mejor. Claro, al Porque talento sabe le cómo, agregas todo eso. exacto, porque sabe cómo manejarse en muchísimas cosas y cuando ese atleta está mal, entonces tiene el apoyo Sí, en el caso tuyo, la lesión, que te privó de seguir compitiendo a nivel de elite. bueno, en el caso mío, estaba a un mes de ir al mundial, que iba a ser el Mundial Master, que iba a ser en Suecia, y estar 13 del ranking mundial en los 3000 obstáculos en Master, para mí era lo máximo, ¿viste? Claro, Y tocar la estaba re gloria. motivado, re emocionado. No tenía un sponsor, no tenía una ayuda de nadie. Era yo, mi equipo de entrenamiento Carpe Diem, que en cada sudamericano siempre me están alentando y hago rifa, vendo pan casero, siempre están colaborando. Ella te Y escuchará y de dirá, a ¿qué están poquito, hablando? de a poquito he llegado a las competencias, pero en realidad tiene muchos factores más. Por ejemplo, ahora cada vez que voy al kinesiólogo, que me estoy haciendo un tratamiento, son 1.500 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, 3.500 pesos, y es 2 veces a la semana, una vez a la semana, y es imposible. Y ahí no pudiste ir al mundial. No pude ir al mundial, obviamente, por ese tema de la lesión y del económico tampoco. Entonces, en un Claro. momento tuve que decir, no me da la cabeza. Empecé con muchos problemas, digamos, Sí, sí, depresivo. psicológicos, depresivos, y dije, no, entonces voy a tener que soltar, voy a tener que decir, no, renuncio, no corro más, me paro acá, porque no dormía, no pasaba angustiado llorando y pensando en eso. Entonces era como que dije, Qué tema la salud mental, listo, ¿no? tengo que dejar y hacer otra cosa. Anastasia, para despedirte y agradecerte. Cuando escuchas hablar a un atleta uruguayo, como Sebastián Sacía, diciendo, tuve que salir a vender rifas, tuve que salir a vender esto, ¿qué te parece el atleta uruguayo cuando va a competir con ustedes o con keniatas, brasileños, chilenos, paraguayos? Y es similar a como es en Argentina, es todo muy como a esfuerzo de cada uno. O sea, yo siempre tuve mucho apoyo de mi familia, mi mamá, que siempre de chica me llevaba a entrenar, me acompañaba, pero tenía muchos compañeros de mi misma edad, de 13, 14, 15 años, que no tenían eso, que de repente iban 2 horas en transporte público a entrenar y todo, y yo decía,
si yo no tuviera este apoyo, no sé si yo podría sola, y la verdad que es muy lamentable que sea así, porque hay mucha gente talentosa, y más estos últimos años que el running es súper popular, que aparecieron un montón de personas que corren súper rápido, y yo creo que es porque simplemente hay más personas que se interesan en el deporte, pero siento que falta como mucho más apoyo, y ojalá que se le dé mucha más importancia al deporte de correr, porque es muy lindo, muy saludable, y la verdad que es muy... Totalmente. O sea, con apoyo y con más personas que te ayudan, la verdad que puede ser algo muy lindo, pero obviamente que si uno tiene que hacer todo por su propia cuenta y no tenés apoyo, no tenés quien te ayude, es mucho más Se hace cuesta complicado. arriba. Y Sin Totalmente. ir más lejos, Valentín Soca, ganador de San Fernando, cuando corrió los 5K por primera vez, que ganó también, no tenía un calzado adecuado y después la gente se le pidió colaboración a la gente para un calzado para él. Después que hizo algunas marcas y fue medalla sudamericana, también se pidió colaboración para que el chiquilín tuviera un apoyo y pudiera viajar. Para que, por ejemplo, lo mejor o lo más importante sería hacer temporadas de altitud, temporadas en Europa, para el nivel que él tiene, Claro. que es un nivel Pero es mundialista. imposible. Y eso lleva mucho dinero. Entonces, a veces, si no tenés el respaldo atrás, quedás a mitad de camino o quedás ahí peleando, pero es como que no, Sí, sí, sí. no avanzás Y después como el corresponde. espectador o el periodista, cuando los ve a ustedes correr un juego olímpico, un sudamericano, queremos que ganen medalla. Exacto, eso Pero es lo no que ha s- pasado, ¿sabés Claro, qué? pero Con no Débora sabemos Rodríguez. todo lo que ustedes pasaron, ¿no? Juanpa- Anteriores, de lesiones. Eso le ha pasado a Débora Rodríguez y a Andrés Silva, que son, digamos, los más vistos uruguayos durante años, que todo el mundo que me veía a mí me decían, estos locos que no le ganan, no ganan una medalla. Si fuera así de fácil, todos corríamos y todos ganábamos, pero no Claro. es tan así, hay que ver el atrás. Sebastián, gracias por venir, por acompañarnos, por darnos un poco de tu conocimiento. Además, también fue quien hicimos el nexo, ¿no? Para poder encontrarnos a Anastasia y que viniera hasta el canal. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre digo, y a la gente que siempre me está apoyando y ayudando, porque en realidad yo soy de los que, soy como que el atleta del pueblo o el del barrio, no sé, ¿viste? Porque dependo mucho de eso. Y Está nada, bueno. agradecerle a ella que en realidad está de vacaciones y ni mal le escribí, se puso a Muy disponibilidad. generosa, la verdad, en Y serio. eso es muy bueno también. De corazón, gracias por venir, Anastasia, ¿eh? muchas gracias por la invitación, en serio, muchas gracias. Un placer y a las órdenes. Cuando vuelvas, no sé, el próximo verano, ojalá que te podamos tener de nuevo por acá. Muchas gracias, serio. Ojalá, muchas gracias. Bueno, hablando de atletismo, hoy la columna deportiva se fue con esto de la San Fernando y conociendo un poco más a una atleta que es nacida en Argentina, está estudiando en Estados Unidos, padre ruso y madre ucraniana. Vamos a ir rápidamente a destacados para después cerrar el capítulo deportivo. Destacados, estos son los destacados, solo elogios. Manuel Ugarte, clave en el medio campo del Manchester United ante el Liverpool de Anfield. Empataron 2-2. A la paternal, el defensor fernandino llegó a Argentinos Juniors. Mateo Anthony, zaguero campeón del mundo sub-20, hizo inferiores en Nacional. Tuvo un pasaje por Liverpool, en donde fue campeón uruguayo 2023 para luego volver al tricolor. 6 de enero y Peñarol Nacional le regalan a sus hinchas. El Carbolero anunció en sus redes sociales a Leo Fernández, que se quedará en el club luego de una histórica oferta de $7 millones al Toluca por el 80% de su ficha. El Bolso, dirigido por Martín Lazarte, le dio la bienvenida a Rómulo Otero, este venezolano que llegó el sábado. Me quedo contigo. Israel García, jugador del Basbatro, pidió este sábado matrimonio a su novia en el mismo estadio tras la derrota de su equipo ante el Barcelona en los 16avos de la final de la Copa del Rey en España. Caótica etapa, 48 horas del Dakar, cambio de líder en el Rally 2025 tras la victoria de Yasser Al-Rajid. La disputa de la sexta etapa marcará el resto de los kilometrajes para cada categoría. Esta primera semana de competencia se anuncia como la más dura y todo un desafío llegar al día del descenso, que será el viernes venidero. El retiro, Rafael Nadal y el británico Andy Murray, quienes dejaron una huella memorable, finalmente colgaron las raquetas, pero uno de los personajes más francos y sin filtro del circuito, el kazajo Alexander Bublik, no se contuvo en criticar el final de la carrera de estos ex número uno. Uno está calvo y Murray es viejo. El fútbol de luto. Falleció el exfutbolista olimareño José Ignacio Villarreal, campeón uruguayo con Central Español, con pasado en Peñarol y Nacional. El exdelantero
quedó en la historia en el equipo palermitano, campeón uruguayo y goleador en el 84. Se repite. Matías Acuña, el delantero uruguayo, fue hallado sin vida en la habitación de un hotel en Ambato, Ecuador. Acuña, de 32 años, fue encontrado sin vida este fin de semana. Lamentablemente, salud mental, y seguimos hablando de jugadores de fútbol. En la sociedad está instalado esto, ¿no? El tema del suicidio y todo lo que lleva a distintos deportistas, atletas. Yo sé que cada historia personal la lleva cada uno y no sabemos qué sucedía con uno o con otro, hablando del Morro García y hablando de, por ejemplo, Acuña. Pero sí preocupa muchísimo cómo en el deporte también se viene dando esto de llegar a un momento dramático y la primera opción es me quito la vida. Lamentable, triste. Nos vamos a la pausa y continuamos en la mañana del 11.